Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Raiders Garage. Mi nombre es Matías y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo pulir a espejo un tubo de acero inoxidable sin necesidad de utilizar radial ni enverinadora. Yeah. En este caso, como podéis ver, son dos tubos de 50 milímetros de diámetro, unos 96 centímetros de largo aproximadamente, con un corte completamente a escuadra, 90 grados, y otro corte con ángulo. Los dos son tubos de la misma longitud, que corté de un tubo más largo que tenía por el garaje, que como podéis ver estaba, bueno, manchado de pintura y en bastante mal estado, obviamente, bastante rayado, con bastante arañazos de haber estado por ahí durante años. Y el caso es que para un proyecto personal que quería hacer, que empecé a hacer hace una semana, necesitaba un par de tubos y quería que fuesen con un acabado así, con un acabado espejo que tanto nos gusta. No quería utilizar la radial ni la esmerinadora porque no tenía discos para pulir, y los discos para la radial y para la esmerinadora tienen un coste un poquito elevado. Entonces estuve buscando una manera de cómo pulirlos sin necesidad de pulidora, y nada, al final di con ella y en cuestión de una hora hemos podido pulir este tubo, y os voy a enseñar cómo puliremos el otro para que quede exactamente igual que el que ya hemos pulido. Vamos a enseñaros las herramientas que necesitaréis. Bueno, pues ya lo tenemos todo por aquí. Pasamos a explicar las diferentes herramientas que necesitaremos para conseguir este pulido. En primer lugar, una lijadora de tipo delta mismamente, o una redonda rotorbital. Incluso no haría falta lijadora, se puede lijar a mano, no hay ningún tipo de problema, pero con la lijadora os ahorrará bastante tiempo. Un taladro, en este caso es un Bosch que tenía por casa de hace como unos 10 años y la verdad es que sigue aguantando. Unas gafas de seguridad para cuando utilicemos el taladro con los discos, porque ya os explicaré, necesitaremos usar una pasta que a la hora de aplicarla con el disco nos va a salpicar, y si no llevamos gafas de seguridad puede que se nos meta algo de pasta en el ojo. Un vaso de carraca de 14, una llave de 14, lo que sea, incluso una llave inglesa, una pinza, cualquier cosa, es simplemente para apretar el útil que viene con este juego de disco. El útil ya viene incluido, la verdad. Este juego de discos, un kit como este, la verdad es que me sorprendió, porque el otro día, cuando necesitaba hacer esto y no sabía cómo, entré al Leroy Merlin y me sorprendió ver esto, y creo que valía menos de 10 euros, y el acabado que me ha dejado, la verdad, es que me tiene muy contento, así que vale la pena. Un juego de lijas finas, ¿vale? Estas son para pasarlas a mano, ya es el acabado fino, 1000, 2000, 5000, las pasé después de pasar las tres lijas que pasé al principio. Las tres lijas que pasé son al principio 220, de 220 pasé a la 320 y de 320 pasamos a grano 500. Un pulverizador lleno con agua normal para ir mojando el tubo mientras vayamos lijando. Decir que estas lijas las podéis usar también a mano. En mi caso, como tengo la lijadora de tipo delta, me ahorré bastante tiempo utilizándolas con ella, y con un disco por cada tubo, con un disco de cada grano por cada tubo, la verdad es que me fue bastante bien. Agradezco a mi colega Borja que me regaló los discos, estos y unos cuantos más, y ya lo tenemos todo, no nos hace falta nada más. Bueno, pues ya estamos listos para lijar. Cogemos la lijadora de tipo delta, cogemos la lija de 220, la de grano más grueso que tenemos. También podéis pasar una 120, si tenéis un tubo similar a este, os recomiendo que lo mismo le paséis una 120 o una 180 antes de la 220. Os suavizará más las pequeñas arañazos que pueda tener el tubo ya de serie cuando sale de fábrica, y os facilitará bastante la faena, porque luego veréis arañazos cuando lleguéis a la fase de pulido, y la única forma de arrancarlos es empezando de nuevo. O sea, por mucho que puláis luego no se irán, tenerlos en cuenta. Es muy importante que sepáis ver los arañazos que puede tener el tubo,
y usar una lija en consecuencia, ¿vale? Yo por eso en este caso primero usé los 3 granos de lija en seco y ahora le voy a repetir el proceso con los mismos granos de lija pero en mojado. Sobre todo, mojar bien el tubo, siempre mojar bien el tubo. Muchas veces veréis que yo ahora os enseño cómo empiezo y tal, pero vosotros cuando os pongáis a lijar, constantemente tenéis que ir mojando el tubo, ¿vale? Cuando veáis que empieza a salir un poco una pasta negra, ¿la veis? No sé si se aprecia en el vídeo, pero cuando veáis que saca un poquito negro ya el agua, no está de más mojar el tubo, ¿vale? Siempre irlo mojando. Se me olvidó comentaros estos útiles que tengo aquí, no sé si os habéis dado cuenta, que me los hice hace muchos años. Son 2 ruedas de un skate de los chinos, soldadas a unas pletinas, y esto está sujetado con la tabla. Os enseño en un momentito. No tiene ningún misterio. Esto lo tengo hace años y la verdad es que es muy útil. Tanto para esto como para hacer cortes a escuadra. Ya os enseñaré en otros vídeos cómo hacer cortes a escuadra. Y para demás cosas que ya os iré enseñando. Seguimos mojando, siempre mojando. Y os comentaba lo del útil, porque el útil me va muy bien. Me permite ir girando el tubo a medida que voy lijando. Y la verdad que me ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. No se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente. Vale. Aquí en la punta tiene un arañazo bastante profundo, que dudo que salga con la lija, pero bueno. En este caso ahí lo dejaremos. Si se buscase un acabado espejo total, 100%, os recomiendo que cualquier arañazo que podáis ver, si veis que no lo elimináis con un grano de lija, no insistáis. Pasáis a un grano más bajo, o más grueso, como prefiráis llamarlo. Si estáis dándole con una 180 y veis que no quitáis una rayada, podéis insistir, pero yo os recomiendo que paséis directamente a una 120 y repaséis toda la zona. Bueno. Ya teníamos de medio tubo, ya tenemos toda la vuelta dada. Yo os recomiendo en este caso, lo que hice yo fueron 10-15 minutos con el otro tubo, fueron 10-15 minutos de lija, de cada grano de lija. Unos 10 minutos, en media hora lo tenéis pasado los 3 granos de lija y ya podréis pasar a la lija más fina. Vamos a seguir lijando. Y nada, cuando pasen las 3 lijas, os enseño cómo queda. Bueno, pues este ya lo tenemos lijado. Con los 3 diferentes granos de lija, hemos acabado con la lija 500. 2 cositas que se me olvidó comentaros. La primera, por si no os habíais percatado, poneros una toalla, porque al estar mojando constantemente y caer, veis todo esto negro que hay. Todo esto es el polvillo del acero inoxidable que vamos lijando. Como podéis ver, ahora cuando le doy con el agua, todo ese polvillo que está en forma de pasta, es la pasta que os decía antes, va cayendo todo hacia abajo. Y otra cosa que os iba a comentar, que si usáis unos útiles como los que estoy usando yo, tener muy en cuenta de dónde ponéis el tubo. Parece una tontería, pero hay que tenerlo muy presente. Si vais lijando y apoyáis más allí de donde está el último punto de apoyo, el tubo se os inclinará, se os puede caer hacia vosotros, se puede abollar contra el suelo y el tubo, depende de para lo que lo vayáis a usar, ya estaría descartado automáticamente, ¿vale? Entonces, tener en cuenta el tema de la toalla y de los puntos de apoyo. Una vez hemos terminado con estas lijas, vamos a pasar las lijas finas a mano. Bueno, pues ya las tenemos aquí. Como comenté antes,
Es un juego de lijas que compré en Leroy Merlin también, por menos de, creo que eran 2,20 € me parece. Empezaremos con la de grano 1000, que solo viene una. Seguiremos con la de grano 2000, que vienen dos. Una ya la utilicé para el otro tubo. Y con la de 5000, que es esta azul. Detrás pone los números, no tiene pérdida. Para el final. Las otras lijas que venían ya las usé para el otro tubo. Empezaremos con la de grano 1000. Y el procedimiento es el mismo que con la lijadora Delta. Mojamos bien el tubo. Mojamos también la lija. Bien mojadito, que sobre agua y que no falte. Para eso está la toalla. Y empezamos a lijar. De un lado al otro. Y nada. Seguimos así y pasamos la de grano 1000. Repetimos el proceso para la de grano 2000. Y seguimos con la de grano 5000. Ya podéis ver cómo el tubo ya cada vez, con cada lija que vamos pasando, va quedando un brillo más, no sin mirar a espejo, aún le queda para llegar a espejo, pero cada vez va quedando un brillo más fino, por decirlo de alguna manera. Seguimos lijando, que no se seque la lija. Cuando veis que muerde demasiado es que se está secando, y cuando veis que patina es que la lija ya está acá, que ya tenéis que cambiarla. Tener en cuenta que cuando una lija deja de lijar, empieza a rayar. Así que una vez que veáis que la lija patina, mejor que la cambiéis. Os recomiendo que si tenéis que lijar un tubo, la mejor forma de hacerlo es que pongáis la lija de esta manera, que abrace el tubo, y con la mano lo mismo. Abrazáis el tubo y ahí lijáis. Es mucho mejor que si solo lijáis en plano, porque estaréis lijando una superficie muy fina en comparación si abrazáis el tubo, con lo cual cogeréis una superficie bastante mayor y os facilitará mucho el trabajo, ¿vale? Cuando tengáis que lijar los extremos, a mí lo que me funciona es poner el tubo hacia un lado, me llevo la lija, mojas bien el extremo, y lo mismo, apoyas la mano esta para que no se levante el tubo y lijas el extremo, ¿vale? Ya podéis ver que ya casi tenemos logrado ese efecto espejo. Nos queda muy poquito, pero ya casi lo tenemos. Paso a limpiar todo esto y os enseño el paso final que usaremos, que serán el kit de discos y pastas que hemos comprado con el taladro. Bueno, pues esto ya casi lo tenemos. La verdad es que con las lijas hemos conseguido un acabado bastante bonito, bastante brillante, pero ni de lejos llega a ser un efecto espejo como el que sí tenemos en este otro tubo que le hemos pasado a los discos. El kit se compone por dos discos de algodón, uno de algodón compactado y otro de algodón normal, por las pastas y por este útil, que es un perno a izquierdas básicamente, con un vástago de 6 milímetros. Sacamos las pletinas, ponemos una a cada lado fijándonos en el dibujo que hay en la caja. Tienen diferente posición dependiendo del disco que pongamos. Y enroscamos la rosca, tener en cuenta que es rosca izquierda. Se enrosca en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Vale, una vez enroscado, lo enroscamos con el vaso, no hace falta apretar demasiado tampoco, un poquito sí, para que no se afloje, pero tampoco hace falta pasarse. Y lo metemos en el taladro. Perfecto. Una vez tenemos el disco montado en nuestro taladro y el cabezal bien apretado, es el momento de aplicar la pasta. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Encenderemos nuestro taladro y bloquearemos el gatillo. Sujetaremos con firmeza y con la mano izquierda nuestro taladro. Lo apoyaremos en nuestra cadera derecha, apoyaremos suavemente el rodillo sobre el tubo, sin apretar, y con firmeza con la mano derecha sujetamos la pasta y tocamos el rodillo con ella, ¿vale? A veces veréis que os va a dar algún latigazo, pero no pasa nada. Ir sujetando con firmeza y con mucha concentración. Os vais desplazando hacia la derecha y veréis cómo os va dejando todo un reguero de pasta encima del tubo. Cuando hayáis hecho esto, en este lado dejar un par de centímetros, no lleguéis hasta el final, luego os explicaré el porqué. Giráis el tubo un tercio y volvéis a repetir la misma operación, ¿vale? Esto lo hacéis en cada tercio de tubo o cada cuarto de tubo con el fin de que la pasta quede repartida de manera uniforme. Cuando ya esté aplicada la pasta,
pasáis a distribuirla por todo el tubo. Dejáis la línea que hayáis hecho en la parte superior del tubo y vais distribuyéndola alrededor de ese tercio o ese cuarto que hayáis puesto la pasta, ¿vale? Lo que os decía de los 2 centímetros, tener siempre presente la rotación, ¿vale? El sentido de rotación de la herramienta. La herramienta estará girando en sentido horario para mí, antihorario para vosotros. Entonces, si vamos a este extremo, podemos apoyar hasta el final sin ningún miedo, no pasará nada. Pero cuando vamos a este extremo, si os acercáis demasiado hasta el final, el rodillo enganchará el extremo del tubo haciendo que este se levante de forma violenta. Podría daros en la cara, daros en la mano, daros un golpe fuerte, caérseos aquí al suelo, con lo cual os podría dar en los pies o dañarse el propio tubo. Así que tened mucho cuidado. Aquí solo llegamos hasta 2 centímetros antes del final. Luego el final que os quede, os giráis y lo aplicáis del otro lado, ¿vale? Y así no tendréis ningún problema ni ningún susto, sobre todo. Pasaremos a aplicar la pasta y luego os enseño cómo queda el tubo una vez tenga la pasta aplicada, antes de pulirla. Vamos a ello. Ya tenemos la pasta de limpieza aplicada y bien distribuida de manera uniforme por toda la superficie del tubo. Siempre que utilicéis taladro o radial, usar gafas y guantes de seguridad, siempre. Una vez tenemos la pasta aplicada, pasaremos a pulirla. La forma de eliminar la pasta es exactamente la misma que como lo habéis distribuido. Vais dándole movimientos circulares con el taladro hasta eliminarla por completo. No paséis al siguiente disco hasta que la hayáis eliminado por completo, ¿vale? La forma de proceder con el siguiente disco es exactamente la misma que con este. Cambiáis el disco del útil del taladro, lo sujetáis el taladro de la misma forma que os expliqué antes y hacéis exactamente lo mismo. Apoyáis con el disco, apoyáis la pasta, la número 2 en este caso, y vais distribuyéndolo por todo el tubo. Una vez eso esté hecho, lo mismo, lo distribuís de manera uniforme y lo pulís, lo limpiáis todo muy bien con el mismo disco. Como apunte, con la segunda pasta, con la pasta de pulido, no hace falta que apliquéis tanta cantidad como con la primera, ¿vale? Con la primera se suele aplicar más cantidad, pero con la segunda no hace falta que apliquéis tanto. Bueno, pues esto ya está. Como podéis ver, ya tenemos las dos barras pulidas. Las dos presentan un pulido a espejo muy logrado y sobre todo idénticas entre ellas, que era lo que más nos preocupaba. Aquí podéis ver un retal que ha sobrado de estas barras para que veáis el acabado que presentaba y el acabado que presenta ahora y podéis ver la diferencia. Si te ha resultado útil el vídeo, te ha gustado, no te olvides de dejar un like, suscríbete al canal porque se vienen muchos vídeos sobre soldadura, fabricación, automoción, tubería, sobre bastantes temáticas. Si tienes alguna duda, necesitas alguna aclaración, tienes alguna sugerencia sobre las temáticas que te gustaría ver en futuros vídeos, la dejas en la sección de comentarios y nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Matías y esto es Riders Garage.